cómo evitar el sobreendeudamiento con la expositora Janet Sotelo. Janet Sotelo, adelante, por favor. Te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por conectarse a la charla de hoy. Gracias también a los que se han conectado a través del Facebook. Mi nombre, como les dijo Alejandra, es Janet Sotelo. Soy analista del Departamento de Educación e Inclusión Financiera de la SBS y hoy voy a estar a cargo de la charla. Antes de comenzar, me gustaría que me comenten por el chat. Vamos a usar durante toda la charla el chat, así que coméntenme por el chat desde dónde se conectan, de qué distrito. Los voy leyendo mientras voy preparando mi presentación, voy a ir proyectándola. Así que los escucho, leo, perdón, de dónde se están conectando. Escríbanme, por favor, a través del chat. A ver, por ahí los voy leyendo. Y bueno, como ya les comentó Alejandra, mientras se van animando a escribir, me los voy a ir leyendo por ahí. Esta charla se desarrolla en el marco de nuestro programa Finanzas para ti. Finanzas para ti es desarrollado por la Superintendencia de Bancas, Seguros y FP y hoy vamos a ver un tema muy importante. ¿Cómo podemos salir del sobreendeudamiento? Antes de continuar con el tema, les quiero comentar un poquito quiénes somos nosotros. Somos la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, nuestro nombre corto, la SBS. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Nosotros somos responsables de supervisar y regular el funcionamiento del sistema financiero, a los bancos, compañías de seguros, a las AFPs, a las cooperativas de ahorro y crédito. Y nuestra principal función o preocupación es velar porque estas empresas sean sólidas, confiables y que cada vez que te acerques tú a estas entidades financieras, llámese cajas, ¿no? Financieras, bancos, cooperativas de ahorro y crédito, y te acerques a solicitar la devolución de tus ahorros, tengas la confianza que allí van a estar, ¿no? Esa es nuestra principal función. Y ahora, antes de comenzar la charla, es importante que iniciemos con esta reflexión, que identifiquemos cuál es nuestra situación actual. ¿Cómo puedo reconocer si estoy sobreendeudado, ¿no? Porque muchas veces hay personas a nuestro alrededor que pueden ver un problema, pero nosotros no lo vemos, ¿no? A veces sucede, por ejemplo, cuando estamos en una relación de pareja y nos dicen, mira, esta persona no te conviene, ¿no? Tiene estos problemas. Pero uno está empecinado y dice, no, ¿no? Para mí, sí, esta persona es correcta. Lo mismo a veces pasa con nuestras finanzas, ¿no? Uno puede pensar que está manejando bien las finanzas, que no tiene problemas, pero finalmente cuando vemos más a detalle, realmente estamos viviendo sobreendeudados. Entonces, les invito a que juntos hagamos este pequeño test para identificar si estamos o no sobreendeudados. Entonces, coge un lapicero por ahí, una hojita de papel, o si gustas en tu celular, pero voy a ir leyendo cada pregunta y por favor contesta con mucha honestidad si sí o no, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿has tenido que usar tu tarjeta de crédito para pagar gastos básicos como alimentos? Escribe sí o no. ¿Más del 30% de tus ingresos se van al pago de tus deudas? Ahí puedes escribir sí o no. ¿Sacas efectivo de una tarjeta de crédito para pagar a otra? ¿Has dejado de pagar una obligación o la pagas con retraso por falta de dinero? ¿No puedes ahorrar porque todo se va en el pago de tus deudas? Muy bien. Ahora cuéntenme cómo les ha ido en este autotest. Si al menos has contestado a una de estas afirmaciones con sí, es probable que estés pasando por una situación de sobreendeudamiento, ¿sí? Entonces, por aquí, póngame carita feliz, ¿sí? Todas las preguntas han puesto no. Póngame una carita de preocupación o seria si alguna de esas preguntas han colocado sí.
Por ahí veo algunas respuestas, veo algunos que están con cara de preocupación por el chat, pero no hay problema. Si tú has contestado alguna de esas preguntas o quizás todas has colocado que sí, no te preocupes, has llegado a la charla adecuada y hoy día vamos a aprender 7 recomendaciones para poder salir de esa situación en la que estamos de sobreendeudamiento. Pero como hemos dicho, el primer paso es reconocer que estamos sobreendeudados, ¿no? Porque a veces pensamos que usar una tarjeta de crédito para pagar otra es normal, ¿no? O pagar de repente la compra de víveres a varias cuotas es algo normal, pero estamos viendo al iniciar esta charla que si yo uso una tarjeta de crédito para pagar otra o tengo comprometido más del 30% de mis ingresos en pagar créditos, es probable que yo esté sobreendeudado. Así que si esta es tu situación, no te preocupes. Vamos a comenzar y vamos a ver algunas recomendaciones de juntos de cómo poder salir de esa situación de sobreendeudamiento. Y para los que se acaban de conectar, ya sea por el Facebook o por el Teams, les sugiero que tomen una captura de pantalla a esta diapositiva y si no han logrado culminar este test, lo puedan hacer en algún momento, ¿no? Es importante que podamos reconocer cuál es nuestra situación financiera actualmente. Muy bien, ya hemos visto algunas señales de alerta que nos pueden indicar que estamos sobreendeudados. Pero ¿por qué sucede eso? ¿No? ¿Cuál es la causa de que llegamos a este punto? Bueno, algunas de las causas, ustedes pueden verlas aquí que estamos proyectando, es que no manejamos adecuadamente nuestro dinero, ¿no? A veces pensamos que podemos manejar nuestro dinero en la mente, no elaboramos un presupuesto, no llevamos un control de nuestros ingresos y gastos y nos confiamos de que podemos manejarlo, pero cuando llegamos a fin de mes vemos que el dinero no nos alcanza, ¿no? O usamos demasiado la tarjeta de crédito o pensamos que la tarjeta de crédito es un ingreso extra que tenemos y no somos conscientes que la tarjeta de crédito es una línea, es un crédito que me da la entidad financiera y que debo pagar. Entonces no debo sumarla como parte de mis ingresos. Otro tema también es que a veces por el impulso o por la publicidad que veo, o salgo de paseo sin querer comprar algo, pero termino comprando 5 o 6 cosas porque me dicen, está con un descuento increíble, ¿no? O te dicen, págalo ahora y lo pagas después en 5 cuotas o 6 cuotas, ¿no? Entonces, todas esas son las causas a veces que nos llevan a estar sobreendeudados. Y las consecuencias, pues son consecuencias que van a afectar no solamente nuestras finanzas personales, sino van a afectar también, Y hay la un otra micro, dijo, no, conmigo no disculpen, me se ayudan, puede. hay un micro por ahí prendido, no sé si me puede ayudar Alejandra. Alejandra, ¿me ayudas por ahí? Creo que hay un micro, Sí, a ver. a ver, ¿sí? ¿Me ayudan, por favor, manteniendo los micrófonos en silencio? Muy bien, muchas Sí, por gracias. favor, los micrófonos en silencio para no interrumpir. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Entonces, lo que decíamos era que cuando estamos sobreendeudados, esto nos trae como consecuencias negativas, no solamente al manejo de nuestras finanzas personales, ¿no? Y una consecuencia negativa que tenemos es que vamos a ser reportados de manera negativa en las centrales de riesgo, ¿no? No vamos a tener capacidad de ahorrar. Tampoco vamos a tener un buen perfil que nos ayude a acceder a más crédito. Y no vamos a poder afrontar emergencias de manera adecuada. Entonces, el sobreendeudamiento nos trae al final estrés financiero, va a afectar nuestra salud financiera. ¿Y por qué decimos nuestra salud financiera? Porque no solamente va a afectar nuestras finanzas, ¿no? Va a afectar otros aspectos de nuestra vida, como nuestra relación en familia, nos puede generar discusiones. No sé cuántos de ustedes de repente han sido testigos cuando eran pequeños entre sus padres o de repente los amigos, los vecinos, que
habían discusiones porque no alcanzaba el dinero o porque de repente uno de los miembros de la familia gastaba en exceso y ponía a la familia, os ponía en una situación complicada, ¿no? Entonces, el no manejar bien nuestras finanzas, el estar sobreendeudados, va a traer consecuencias negativas para nuestras propias finanzas personales, pero también va a afectar a otros ámbitos de nuestra vida. Muy bien, entonces vamos a ver algunos consejos para que tú puedas tener una adecuada salud financiera, puedas tener un, un adecuado bienestar financiero, puedas vivir plenamente sin estos dolores de cabeza, sin estar estresado de que si ya no llego a fin de mes o cuánto tengo de mora. Vamos a ver algunas recomendaciones que podemos seguir para vivir una vida más tranquila y con bienestar. Entonces, el primer paso para poder salir del sobreendeudamiento es tomar la decisión y decir, yo estoy sobreendeudado. Ya hice este test que vimos al inicio, he reconocido que no estoy usando adecuadamente mi dinero y necesito hacer un cambio. El primer paso entonces es tomar conciencia que estoy sobreendeudado y que requiero hacer cambios y ajustes a mi situación. Y lo segundo es que tengo que planificar y tener constancia, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Tomar conciencia es el primer paso, ¿no? Y muchas veces puede eso ser difícil, porque como uno dije, se puede engañar y decir, no, todo está bien, lo manejo, ¿no? Pero creo que ninguno de ustedes y ninguno de nosotros quiere vivir en este circuito de la rata que nos menciona Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, en el que uno trabaja duro, duro, te saca la mugre, como se dice coloquialmente, para tener dinero, y una vez que tiene ese dinero, lo que tiene que hacer es pagar deudas, porque ha adquirido tantas deudas y que lo único que les queda o nos queda en esta vida es seguir trabajando para poder pagar esos créditos o estas deudas, ¿no? Y se vuelve en un círculo vicioso. Trabajar, adquirir nuevos créditos, nuevas deudas y pagarlas. Y nuevamente comenzar con el círculo vicioso. Entonces, vamos a ver ahora cómo salimos de ese círculo vicioso de trabajar duro para pagar deudas, de estar sobreendeudado. Vamos a ver juntos algunas recomendaciones. Entonces, la primera recomendación es no te endeudes más. Define cuál es tu situación actual. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que debo agarrar una hojita, una hoja de Excel o un cuaderno y comenzar a anotar cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, cuánto realmente me queda después de restar mis gastos a mis ingresos. Y en mis ingresos, perdón, en mis gastos debo colocar todas las deudas que tengo, ¿no? Y es importante que defina mi situación actual. Nuestra situación financiera puede cambiar, ¿no? En algunos casos, como ya hemos mencionado, puede cambiar porque de repente no hemos estado manejando bien nuestras finanzas y en algunos casos puede cambiar porque cambió nuestra situación familiar, ¿no? Les cuento un caso personal, ¿no? Mi papá falleció de una manera abrupta cuando yo tenía 14 años, ¿no? Falleció durmiendo de un paro cardíaco y cuando él falleció, lamentablemente mi familia en ese momento no tenía una buena cultura financiera, no teníamos un seguro de vida que hubiese querido mi papá. Entonces, cuando falleció, nos quedamos con varias deudas, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo mi mamá? Nos reunió a mi hermana y a mí, que éramos parte de su familia, nos dijo, chicas, la situación familiar ha cambiado. Nos dijo, estamos en rojo, tenemos que ajustarnos todos, ¿no? Tenemos que priorizar nuestros gastos, vamos a dejar de comprar. E hicimos una lista de todas las cosas que debíamos dejar de comprar, ¿no? No compramos ropa, priorizamos solamente los gastos que eran necesarios y dejamos pues de tener incluso esas salidas que a veces uno tenía de paseo, salidas para comer en la calle, ¿no? Entonces es importante que hagamos esto, ¿no? Que seamos realistas y podamos definir cuál es nuestra situación actual. Que en base a mi presupuesto yo diga, muy bien, este gasto lo hacía antes, pero ahora que sé que estoy sobreendeudado, ya no lo puedo realizar. Entonces, esto es importante que yo pueda hacer. Número 2,
controlar y planificar tus gastos. Entonces, no basta con hacer el presupuesto una sola vez en el mes y ya no verlo nunca más, sino es importante que tú puedas revisar cómo están esos gastos, ¿no? Que si has asignado realmente, no sé, 50 soles, porque es lo que te permite tu presupuesto para gastos de movilidad o el gasto de alimentación fuera de la calle, es importante que tú puedas cumplir con lo que has planificado. Que puedas revisar y sincerar ese presupuesto, ¿no? Una vez que restes tus gastos a tus ingresos, puedas decir cómo estoy, ¿no? Y este semáforo financiero nos ayuda para eso. Si tus ingresos son menores a tus gastos, o sea, cuando restas, haces esa resta de tus gastos, los restas a tus ingresos y ves que terminas en rojo, pues estás frente a un presupuesto o una situación financiera problemática. Y es importante que inmediatamente analices e identifiques qué gastos vas a dejar de realizar. Y es importante que observes sobre todo esos gastos variables, ¿no? Esos gastos que son gastos que normalmente no tienen un monto fijo y van cambiando mes a mes y son gastos que probablemente no sean necesarios. Por ejemplo, gastos como comida fuera de casa, gastos para diversión o incluso esos gastos que tú tienes de suscripción a plataformas de streaming como Disney, como HBO, ¿no? Las diferentes suscripciones que tenemos. Entonces, es importante que al igual que me pasó a mí cuando tuve este evento crítico con mi familia, hicimos una lista y dijimos, estos gastos ya no los vamos a realizar o los vamos a disminuir. Entonces, si tu situación está en rojo, has hecho tu lista de ingresos y gastos y ves que estás en rojo, es importante que tomes una decisión. El segundo tipo de presupuesto es el presupuesto equilibrado. En este caso, cuando tú restas tus gastos de tus ingresos, ves que no te sobra nada, que ni estás en déficit, perdón, pero tampoco te sobra nada. En este caso, tienes un presupuesto equilibrado, pero el peligro que corres es que si tienes alguna emergencia, alguna contingencia, es probable que no puedas afrontar esa situación de crisis. Por eso también es importante que revises y decidas qué gastos puedes reducir para tener un presupuesto sano. Y la tercera condición o situación que podemos tener al analizar nuestro presupuesto es tener un presupuesto sano. Esta es la situación ideal. En este caso, cuando restamos nuestros gastos a nuestros ingresos, vemos que hay un saldo favorable. Y en este caso, es un presupuesto sano, nuestra situación financiera probablemente esté sana y podamos afrontar y ahorrar con mayor regularidad y también podamos afrontar algún tipo de crisis financiera en nuestra familia. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Recuerden que pueden hacer sus consultas a través del chat del Teams y si están conectados por el Facebook, también en los comentarios. Aquí Alejandro nos va a ayudar a formular las preguntas que ustedes dejen. Entonces, no sé si han dejado alguna pregunta. Me comentas, Alejandra, o cómo vamos hasta ahora. No sé si estás por ahí, Alejandra. Bueno, veo por el chat que no hay preguntas, así que avanzamos. Aquí les hemos dejado o les presentamos un modelo de presupuesto. Y aquí está un poquito lo que les comentaba. En un presupuesto debo tener o debo establecer los ingresos que voy a tener en el hogar, luego colocar mi meta de ahorro, mis gastos y cuando elaboro la lista de los gastos, debo identificar aquellos gastos que yo puedo reducir si estoy en una situación de sobreendeudamiento. Hemos dicho que los primeros a los que yo debo elegir o poner ojo, como se dice, es esos gastos de entretenimiento, o otros gastos que pueden ser, por ejemplo, de taxis o movilidad. Voy a tener que ver e identificar qué gastos puedo reducir, ¿sí? Muy bien. Y cuéntenme ustedes por el chat, ¿qué gastos ustedes creen que son en los que están
invirtiendo, destinando su dinero y creen que pueden reducir de lo que hemos estado viendo hasta ahora? Coméntenme por el chat. ¿Qué gastos son aquellos que ustedes sienten que sí, yo podría ajustar un poquito aquí para poder tener mayor holgura en mi presupuesto, o de repente pasar de un presupuesto problemático a un presupuesto sano? Los voy leyendo por el chat. Cuéntenme qué presupuesto, qué rubro de su presupuesto ustedes creen que pueden recortar. Y si no puedes contestar esta pregunta, es muy probable, por ahí me dice Mari Ropa, y si no puedes contestar esta pregunta, es muy probable que no estés elaborando un presupuesto. Así que te animo a que, si no tienes claro en este momento en qué estás gastando más o qué rubro puedes recortar o ajustar, te invito a que comiences a elaborar un presupuesto. Te hemos mostrado un ejemplo, puedes hacerlo en una hoja, en un cuaderno, en un Excel si eres más tecnológico, en un aplicativo, pero es importante que comiences a elaborar tu presupuesto. Te va a ayudar a salir de sobreendeudamiento, a controlar tus gastos, y si no has caído aún en el sobreendeudamiento, espero que nunca lo hagas, y una herramienta para no caer es poder llevar un presupuesto. Por ahí me comenta Leslie en más tarjetas. Ahorita vamos a ver el tema de las tarjetas. Entonces entiendo que quieres reducir el número de tarjetas que tienes. Muy bien. Muchas gracias por participar, Mari y Leslie. Y recuerden que en todo momento ustedes pueden dejar sus preguntas a través del chat. Entonces, tarea para la casa, amigos, por favor, no se vayan de la charla sin elaborar su presupuesto y sin identificar en qué gasto, perdón, es ese gasto que está en la mira, que yo puedo reducir para destinar más para el ahorro, o puedo de repente reducir para destinar más a pagar deudas que yo ya tengo comprometidas. Muy bien, hasta ahora hemos visto 2 pasos. A ver, ¿quién me dice cuál fue el primer paso? ¿Se acuerdan? Vamos a ir recapitulando. El primer paso dijimos que era no te endeudes más y define tu situación actual. Hemos visto el segundo paso, que es controla y planifica tus gastos. Y ahora vamos a ver un tercer paso para poder salir del sobreendeudamiento, y es aumenta tus ingresos. Si estás sobreendeudado, es importante que puedas generar al menos 2 fuentes de ingresos, ¿no? Entonces, si eres un trabajador dependiente, no te conformes con lo que estás recibiendo actualmente tu empleador. Piensa qué emprendimiento o qué otras fuentes de ingresos puedes tener. Si de repente tienes un auto propio, puedes comenzar a taxiar y por ahí tener un ingreso extra, ¿no? Es importante, sobre todo si has identificado que estás sobreendeudado, que puedas pensar seriamente en aumentar tus ingresos. De repente tienes una habilidad o un hobby, y ese hobby puede convertirse en un ingreso extra para ti. Si has comenzado de repente a incursionar en el tema de la panadería o pastelería o repostería, puedes comenzar a perfeccionar esa habilidad y puedes ir ofreciendo tus productos o viendo qué campaña se viene actualmente, ¿no? Por ejemplo, ahora viene la campaña de que normalmente todas las empresas empiezan a sacar productos por octubre, ¿no? Que viene Halloween o el Día de la Canción Criolla. Entonces, anda pensando, anda viendo en tu entorno qué oportunidades de negocio pueden haber para que tú puedas ir y producir y también vender ese producto que tú tienes, ¿no? Porque ofrecer o un servicio de repente, ¿no? De repente eres hábil tomando fotografías, diseñando páginas. Entonces, piensa de qué otra manera puedes tener ingresos extras además del ingreso fijo que tú tienes actualmente. Y recuerda que es importante que nosotros pensemos siempre en activos. ¿Cómo hago que tengan mayores ingresos? Y activos, en palabras sencillas, un activo es todo aquello que te trae dinero al bolsillo. Y un pasivo es todo aquello que te retira dinero del bolsillo. Entonces, cada vez que tengas algún ahorro, es importante que pienses qué activo puedo adquirir con este ahorro que he logrado, ¿no? Por ejemplo, un inmueble, un terreno, un auto para hacer movilidad o hacer un servicio de taxi. Todos ellos se convierten en activos. Muy bien, y ahora vamos a pasar a la recomendación número 4.
Recuerden que estamos viendo pasos para salir del sobreendeudamiento. Ya hemos visto el paso número 1, ¿no? Que hemos dicho que es importante que te hagas un diagnóstico y reconozcas tu situación actual. El paso número 2 que hemos visto que es ya no endeudarte más. El paso número 3 que hemos visto aumentar tus ingresos. Y ahora estamos viendo el paso número 4 que es conocer y evaluar tus deudas. Es importante que tomes una hoja de papel o la computadora, tu celular y enlistes todas las deudas que tienes. Que identifiques con qué entidad tienes esa deuda, cuál es el monto que tienes de esa deuda, en qué plazo te has comprometido a pagar la deuda, cuál es la fecha de cuota que tienes que pagar esa deuda. Y otro aspecto importante es que identifiques cuál es la tasa de costo efectivo anual que estás pagando por esa deuda. Porque esto te va a ayudar a conocer realmente todas las deudas que tienes, a no pasar por alto ninguna y a poder planificar, establecerte recordatorios para el pago de cada una de estas cuotas. Ahora, lo otro es importante que puedas revisar tu reporte en la central de riesgos, porque puede ser que tú te olvides de alguna deuda o tengas una deuda de repente de hace 5 o 6 años y no lo tengas en la memoria, pero es importante que ordenes tus finanzas y aunque tú piensas que esa deuda ya es pasada, puedas ponerlas en orden, porque vamos a ver que esa deuda que no me has pagado hace 4 o 5 años, igual va a tener un impacto en nuestro historial crediticio. Entonces, la recomendación número 4 es que conozcas y evalúes todas tus deudas. Y el paso número 5 es también importante. Acude a las entidades financieras. Si tú, una vez que has enlistado todas las deudas que tienes, sabes la fecha en la que tienes que pagar esa cuota, ves que no llegas a la fecha de pago, que de repente pasó algo en ese mes, una situación en tu familia, o de repente perdiste el empleo, es importante que acudas a la entidad financiera para poder reprogramar o refinanciar tu deuda de acuerdo a tu situación. Es importante que manifiestes esa voluntad de pago con la entidad que tienes. Y aquí tenemos dos opciones que podemos negociar o conversar con la entidad financiera. Podemos refinanciar o podemos reprogramar el pago de nuestros créditos. ¿Cuál es la diferencia? Si tú estás al día en el pago de tu deuda, por ejemplo, yo normalmente pagaba mi cuota el 15 de cada mes, pero de pronto mi empleador me comunica que ya no me va a pagar mi salario el 15 de cada mes, sino me dice que ahora va a ser al fin de mes. Entonces, para yo no tener ese descalce, lo que me tocaría hacer, como estoy al día en el pago de mis cuotas, es ir a la entidad financiera y decirles, por favor, deseo realizar una reprogramación. Ya no deseo pagar los 15 de cada mes, sino los 30 de cada mes, porque es la fecha en la que voy a recibir mi salario. En este caso, si tú pides una reprogramación con la entidad financiera, tu historial crediticio no va a ser afectado, tu calificación no va a ser afectada y la entidad financiera va a poder otorgarte un nuevo cronograma de pagos con el que tú puedas cumplir. Recuerden que la reprogramación solo se puede solicitar o realizar si estoy al día en el pago de mi cuota de mi crédito. Ahora, ¿qué pasa si me dice Janet, no, yo no estoy al día, realmente ya llevo más de un año atrasada o más de 5 meses, tengo varias cuotas que no he pagado? ¿Qué puedo hacer? ¿Lo dejo así? No, no lo dejes así. Eso no es una solución. En este caso, te toca conversar con tu entidad financiera y negociar para que te faciliten o te otorguen una refinanciación de tu crédito. Esto es posible aún si no estás al día en el pago de tu deuda. Recuerda, refinanciación, la diferencia con la reprogramación es que la reprogramación solo aplica si estás al día en el pago de tu deuda. Y la refinanciación, sí es posible negociarla con la entidad financiera si yo no estoy al día en el pago de mi deuda. Ahora, en este caso, si
se puede hacer un nuevo cronograma de pago. La entidad financiera puede proporcionar un nuevo cronograma de pago, pero va a depender mucho de lo que negocies con ellos, pero sí afecta, en este caso, tu calificación crediticia, ¿no? Y la tasa de interés puede ser mayor a la del crédito original, pero ahí te toca negociar con tu entidad financiera. No sé si hay alguna duda sobre esta parte, las voy leyendo por el chat, pero recuerden, ya sea que esté atrasado o esté al día, es importante que acuda a mi entidad financiera para lograr una salida. Y en este caso hemos visto que si estoy al día, puedo optar por la reprogramación, pero si estoy atrasado, puedo optar por el refinanciamiento de mi deuda. Y vamos ahora con el paso 6. Prioriza el pago de tu deuda. Tú puedes decir, pero esto suena lógico. Bueno, estoy sobreendeudado, tengo que priorizar el pago de mi deuda. Sí, pero a veces lo que nos vemos tentados a hacer es que recibimos un ingreso extra, por ejemplo, una gratificación, ¿no? Y en vez de usar ese dinero para pagar ya la deuda, que la tengo vencida, que estoy en morosidad, digo, no, me voy a dar un respiro, una pausa, lo voy a usar de repente, no sé, para un viaje, lo voy a usar de repente para una fiesta importante que hay en mi casa. Suena ilógico, pero a veces nos dejamos llevar por la emoción. Entonces, el paso 6 es importante. Si tienes algún ingreso extra, prioriza el pago de tus deudas. No te endeudes más, no gastes más. Si te suben el salario, no pienses cómo lo voy a gastar, sino piensa cómo voy a ahorrar ese dinero, cómo voy a adquirir activos. Hemos dicho que un activo es todo lo que te trae dinero al bolsillo, o cómo voy a reducir mis deudas, ¿no? Entonces, amortiza la deuda. Puedes hacer un pago anticipado de tu cuota de crédito, ¿no? Conversa bien con tu entidad financiera. Si tienes un dinerito extra, piensa primero en cumplir con tus obligaciones. Y el paso número 7 es prueba la estrategia efecto de bola de nieve, ¿no? Esa es una recomendación importante. Una vez que has enlistado todas tus deudas, trata de ordenarlas de manera mayor y empieza a pagar la deuda de menor monto. Y vas a ver cómo poco a poco vas a ir yendo de la deuda de menor monto a la de mayor monto y vas a ir saliendo poco a poco de esta situación de sobreendeudamiento. Ahora, es importante también seguir la recomendación que ya hemos visto anteriormente, eliminar los gastos innecesarios. Toma conciencia, ¿no? Es decir, mi situación actual ha variado. Si de repente perdí mi empleo y por ello ahorita estoy en una situación de sobreendeudamiento, pues tengo que ajustar mis gastos. No puedo seguir gastando la misma cantidad de dinero o tener los mismos gastos que tenía cuando tenía un empleo. Es importante que en ese momento que estamos en crisis, por decir, financiera personal, digamos, no, tengo que cambiar, tengo que ajustar. ¿Qué voy a ajustar? ¿A dónde le meto mano a mi presupuesto para poder llevar este momento de transición? Y una vez que vas pagando una deuda, usa ese dinero que te va a sobrar de tu presupuesto para pagar la otra deuda o el otro crédito que tienes comprometido. Entonces, esta es un poquito la estrategia de bola de nieve. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, la idea es que comencemos a pagar las deudas pequeñas y una vez que paguemos esa deuda pequeña, ese dinero que estaba destinado a esta deuda pequeña, lo usemos para pagar la siguiente deuda del siguiente tamaño. Y así sucesivamente. Entonces, poco a poco, no va a ser rápido, pero poco a poco vamos a poder ir cumpliendo con todas las obligaciones que tenemos, con todo ese listado de deudas que ahora parece imposible. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Alejandra. Me avisa si hay alguna pregunta por el chat. También los voy No, por el leyendo. momento no leo ninguna pregunta. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para poder leerla. Listo. Muy bien. Entonces yo les voy a preguntar, ¿cuál de las estrategias que hemos visto van a comenzar a aplicar?
A ver, cuéntenme al menos una. Hemos visto 7 estrategias para poder salir del sobreendeudamiento. ¿Cuál estrategia les parece interesante? Y has dicho, bueno, de las 7 que has mencionado, creo que voy a comenzar por aquí. A ver, te voy leyendo por el chat. Mari nos pregunta, ¿podría compartir un cuadro de Excel para ahorros? Sí, Mari, el Excel que he proyectado es una plantilla que tenemos para presupuesto. La podemos compartir con Fobipol para que se les envíe por correo, no hay problema. Ya, genial, no hay problema, Alejandra, te mandamos el Excel después. Muy bien, pero cuéntenme, hemos visto 7 estrategias para salir del sobreendeudamiento. ¿Por dónde vamos a comenzar? A ver, cuéntenme ustedes, hagan un compromiso, al menos de las 7, espero que puedan aplicar al menos 3. Así que cuéntenme por dónde piensan comenzar. ¿Ya? Ya. Entonces veo que varios quieren comenzar a ahorrar y es una buena forma de iniciar, pero si estoy sobreendeudado, ¿por dónde van a comenzar? A ver, quiero verlos por ahí. Ya, por ahí me comenta Juan, se me complica mucho cambiar la costumbre, mi principal problema es ahorrar, siempre termino el mes solo para pagar la tarjeta de crédito. Entiendo, Juan, lo que nos comentas y habría que identificar ahí por qué está sucediendo eso, ¿no? A veces, ¿no? Lo que hacemos es que gastamos más de lo que nos ingresa, tenemos un desbalance en el manejo de nuestras finanzas. Y, y sí, ¿no? Nuestra situación financiera puede ir cambiando y de repente estamos viviendo, como dicen, una vaca flaca y es momento de ajustarnos un poco, ¿no? Puede ser que la pareja se quedó sin empleo, ¿no? O como en mi caso les conté, falleció un miembro de mi familia de manera intempestiva y no tenía un seguro. Entonces, lo importante, Juan, es que sinceres tu economía, pongas bien cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, e identifiques con total sinceridad qué gastos puedes dejar de realizar, dónde te puedes ajustar. De repente, si antes la comida en la calle era una vez cada semana, ¿no? De repente correspondería ahora solamente una vez al mes, ¿no? En mi caso, les comento la situación que pasamos, estuvimos mucho tiempo, ¿no? Sin comer en la calle, era cero de comer en la calle, era prepararnos la comida, cero de comprar ropas, todos los gastos innecesarios los recortamos, ¿no? Y poco a poco con mi familia fuimos saliendo de esa situación que estábamos de sobreendeudamiento porque teníamos varias deudas que se habían quedado en los negocios de mi papá, ¿no? Entonces, si es posible, Juan, te animo a que tú puedas hacer esta lista, que identifiques bien, va a ser cuestión de ajustarse un poquito, de repente por unos meses o quizás por un tiempo más prolongado, pero es importante por tu salud financiera, por tu bienestar personal que puedas realizar esto. Muy bien, Harold nos comenta menos gastos de hormiga. Excelente, Harold. Es importante identificarlos y decir, de repente en esta temporada, no gustitos en la calle, no emoliente, no salchipapa por esta temporada. Muy bien. Gerardo dice sin salida por 2 años. Perfecto. Sí, será hasta salir de esta situación. Y seguramente cuando ya mejore nuevamente el manejo de nuestras finanzas, ya hayamos pagado las deudas que teníamos, ya no estemos así de deudas, sino estemos con un tema ya manejable, podamos nuevamente presupuestar y decir, voy a comenzar nuevamente a tener un presupuesto para mi recreación. ¿Sí? Muy bien, entonces no se me desanimen, por favor. Es posible salir, les cuento como experiencia personal, ¿no? Porque les conté que mi familia quedó en una situación difícil después del fallecimiento de mi papá. Entonces, sí es posible, implica ajustarse, pero sí es posible, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver otro tema vinculado al tema de las deudas y es la central de riesgos. ¿Qué es una central de riesgos? Una central de riesgos es una base de datos grande que tiene la información de todos los créditos que tenemos en el sistema financiero. Y vamos a ver que en el Perú existen 2 tipos de centrales de riesgos. Las centrales de riesgo privada y las centrales de riesgo pública, que es la central de riesgo de la SBS. Entonces, aquí está un poco lo que les mencionaba. La central de riesgos de la SBS y la central de riesgos de información privada. La diferencia. En la central de riesgos de la SBS se encuentra almacenada
todos los créditos que tenemos con el sistema financiero. Ahí aparece tu nombre, aparece un código que te dan como usuario del sistema financiero, va a aparecer con qué entidad tienes ese crédito, el monto de tu crédito y algo muy importante, va a aparecer la calificación crediticia que tú tienes, ¿no? Va a aparecer si estás cumpliendo con tus obligaciones, vas a aparecer en verde, por decirlo de alguna forma, o si estás incumpliendo con tus obligaciones, vas a aparecer en rojo. Vamos a ver más adelante que nos van a colocar una nota, una calificación, de acuerdo a los días de atrasos que yo tengo en el pago de mi crédito. Entonces, esa es la central de riesgos de la SBS. Entonces, una central pública donde las entidades financieras cada mes reportan a la SBS los créditos que tienen todos los peruanos. Además de esta central, tenemos la central de riesgo privada. Y en este caso tenemos a Equifax, Exchange, Sentinel. Bueno, antes la más conocida era Infocor, ¿no? Ahora ha cambiado su razón social, es Equifax. Pero ¿cuál es una diferencia importante entre la central de riesgos de la SBS y la central de riesgo privada? Además de información crediticia que uno tiene o de los créditos que uno tiene con el sistema financiero, en las centrales privadas de información de riesgos también se reportan otro tipo de deudas que yo tengo. Por ejemplo, si tengo deudas con una compañía de teléfono, hice este cambio, ¿no? Me cambié de compañía y dejé una deuda que no pago. Esa deuda puede ser reportada en las centrales de riesgo privada. No estoy al día en el pago de arbitrios de la municipalidad de mi distrito. También puede ser reportada en la central de riesgo privada. Entonces, en la central de riesgo privada, además de información de los créditos que yo tengo en el sistema financiero, aparecen otro tipo de créditos, otro tipo, perdón, de deudas que yo tengo con otras empresas. Otra cosa más, ¿cuál es otra diferencia? Otra diferencia, no sé cuántos han visto este personaje, no sé cuántos han visto esa película, aquí me dice cómo se llama la película, han hecho varios remakes de estas películas, pero estos son como los actores iniciales. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa película? ¿Se acuerdan? A ver, os leo por ahí por el chat. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa película? ¿No? ¿No la han visto? Bueno, esta película se llama Karate Kid. Y han hecho varias reseñas o varios reestrenos de esta película con otros personajes, pero habían dos personajes principales, ¿no? Y un personaje principal era el señor Miyagi, que era como el maestro, el sensei de el personaje principal de Karate Kid, ¿no? Y él decía pulir y limpiar, ¿no? Le mandaba a su discípulo a pulir y a limpiar, ¿no? Y un poco cogiendo esta analogía, podemos decir que en la central de riesgos de la SBS uno puede pulir su información, ¿no? Crediticia, su historial crediticio puede pulirlo, ¿no? ¿Por qué pulirlo? Porque si en un periodo de tiempo, ¿no? Yo tuve una mala calificación porque de repente perdí mi empleo, no pude pagar mi crédito a tiempo, pero después, cuando ya conseguí empleo, empiezo nuevamente a pagar puntualmente mi crédito, yo voy a poder mejorar mi calificación crediticia. De que estaba calificado pues en rojo, voy a poder pasar a una mejor calificación. Pero decimos pulir porque tu información nunca va a desaparecer. Va a quedar ahí esa manchita, por decirlo así, en tu pasado, en tu pasado financiero, por decirlo de alguna forma, pero vas a poder mejorarlo, vas a poder pulir, pero tu información nunca va a desaparecer. En cambio, en las centrales de riesgos de información privada, ellos se manejan por otra regulación y tu información se va a limpiar. Cada 5 años se va a limpiar esa información. Entonces, si tú tienes una deuda y ya pasó más de 5 años y no la has estado pagando, esa información no va a aparecer, va a estar limpia en la central de riesgos de información privada. Entonces, la información
que se almacena en la central de riesgos de la SBS es permanente. Entonces, mucho cuidado con alguien que te diga, vamos a limpiarte tu información, ya vas a salir de la central de riesgo, ya no vas a aparecer, ¿no? Eso no es cierto. En la central de riesgos de la SBS uno puede pulir, puede ir mejorando su calificación crediticia conforme va asumiendo el pago de sus obligaciones, pero esa información de tu pasado, por decir de tu pasado no deseado, también va a aparecer. Es como una historia clínica, ¿no? Va a aparecer que en algún momento tuviste apendicitis, pero ya fuiste dado de alta. Igual, ¿no? Va a parecer que en un momento estuviste de repente en rojo, mal calificado, pero que luego comenzaste a pagar a tiempo tus deudas. En cambio, en las centrales de información privada, sí, cada 5 años esa información ya no aparece. Pero mucho cuidado porque a veces te emocionas y dices, ya no aparezco, ya no estoy en Equifax, ya no estoy en Sentinel. Pero he ido a la entidad financiera y no me quiere dar un crédito. Dice que tengo una deuda y no aparece en estas centrales privadas. Y cuando vas a la SBS te dicen, sí, tienes una deuda de hace 7 años que no cancelas. Entonces es importante que podamos estar atentos a esta información. Entonces, ¿qué es el historial crediticio? Como dice el nombre, es toda la historia de los créditos que yo he tomado y mi comportamiento que he tenido con esos créditos, con esos compromisos en mi vida financiera, ¿no? Entonces, es importante que yo pueda comportarme bien, que pueda ser un buen pagador. ¿Por qué? Porque si yo acudo a una entidad financiera, lo que van a evaluar son dos componentes, mi voluntad de pago y mi capacidad de pago. Y a veces, cuando somos jóvenes sobre todo, y vamos a un centro comercial, nos dicen, con tu DNI te doy tu tarjeta de crédito. Uno toma la tarjeta de crédito, no tiene una buena organización financiera, no lleva el control de cuándo es la fecha de facturación, la fecha de pago, y termina usando la tarjeta de crédito indiscriminadamente y está en rojo, por decirlo así, en la central de riesgo. ¿Y qué pasa? Después necesito tomar un crédito hipotecario y voy a la entidad financiera y me dice, no te lo vamos a otorgar. ¿Por qué? Porque la entidad financiera evalúa dos aspectos que seguramente nosotros también evaluaríamos cuando prestamos dinero a alguien, ¿no? Evalúa tu capacidad de pago, es decir, te va a pedir documentación de sustento para ver cuántos son tus ingresos, cuántos son tus gastos, si realmente vas a poder pagar, estás en la capacidad de pagar ese crédito que tú has tomado, y también va a evaluar tu voluntad de pago. Es tu voluntad de pago. No sé si les ha pasado alguna vez que ustedes han prestado dinero y un amigo o una amiga te ha dicho, por favor, préstame 300 soles, solo hasta fin de mes. A fin de mes te pago los 300 soles sin falta. Y te suplicó tanto que tú dijiste, bueno, para no perder la amistad, presto los 300 soles, ¿no? ¿Y qué sucede? Llega fin de mes y la persona te evita, estás en tu trabajo, no tiene contacto contigo, y de pronto ves en sus redes sociales que se ha ido de viaje al extranjero, que ha hecho la fiesta para su hijo, para su hija, y no es capaz de acercarse y pagar lo que te debe. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Tiene capacidad de pago? Pues parece que sí, ¿no? Porque está haciendo gastos y adquiriendo otro tipo de bienes, está tomando otro tipo de obligaciones, pero no te está pagando. Entonces tiene capacidad de pago, pero no, por decirlo en forma muy coloquial, no desea pagarte, no tiene voluntad de pago. Entonces, probablemente esa persona nunca más le prestes y digas, no, esa persona tiene malos antecedentes. Lo mismo hacen las entidades financieras con nosotros. Evalúan tu capacidad de pago, te van a pedir tus boletas de pago, tus ingresos, probablemente tu presupuesto familiar, personal, para ver cuántos son tus egresos, pero también va a evaluar tu voluntad de pago. ¿Y cómo van a evaluar tu voluntad de pago? Con tu pasado, con tu historial. Por eso es importante que tú puedas ser un buen pagador, porque la entidad financiera va a revisar tu historial crediticio, va a revisar cómo te has estado comportando, qué créditos has tenido, has estado pagando a tiempo esas cuotas de tu tarjeta de crédito, y de acuerdo a eso va a decir, sí, esta persona tiene un buen historial crediticio, vamos a otorgarle el crédito. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Quién
estará reportado en las centrales de riesgo. Ya hemos visto ya hemos explicado hace un momento que existen dos tipos de centrales de riesgos, en central de riesgo de la SBS, la central pública y la central de riesgo privada. ¿Quién va a estar reportada en estas centrales de riesgo? En ambas. El que paga de manera puntual o el que paga con atraso. A ver, los voy leyendo. ¿Quién va a estar reportado en la central de riesgo? ¿El que paga puntualmente sus créditos o el que está atrasado, el que está en morosidad? A ver, los voy leyendo, no sean tímidos, por favor, por aquí. Y mientras ustedes me van respondiendo, ya estamos por terminar la charla, les voy a ir dejando una encuesta para que nos puedan evaluar. Ayúdenos a mejorar, por favor, contesten la encuesta de satisfacción que les estoy enviando ahí. Por favor, contesten con confianza esa encuesta. Por aquí nos dice comunicaciones el que está atrasado. A ver, ¿quién más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es correcto? ¿A quién van a reportar en las centrales de riesgo? ¿Al que está atrasado o al que paga puntualmente? Al que está atrasado, por ahí nos dice Juliana. Pues déjenme decirles que van a reportar a ambos, ¿sí? Al que está atrasado y el que paga puntualmente. Entonces, la pregunta ¿es malo estar en una central de riesgo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es malo? Si yo veo que estoy en una central de riesgo reportado, ¿me tengo que asustar? ¿Es malo? Pues les cuento que no es malo. Es bueno estar en una central de riesgo porque me va a ayudar a construir un historial crediticio, me va a ayudar a hacerme visible ante las entidades financieras y a decir, mira, yo soy una persona que cumple con sus obligaciones. Entonces, como hemos dicho, en las centrales de riesgos se reportan a los que cumplen y pagan puntualmente como aquellos que no cumplen con sus obligaciones. Pero van a ser reportados con una calificación crediticia distinta. Y miren, aquí les estoy proyectando la calificación. Como les dije, dependiendo los días de atraso, uno va a recibir una calificación de normal, si está al día, o paga puntualmente la cuota de su crédito, o de pérdida si está atrasado con el pago de su cuota. Y ahora, ¿cuántos días, Janet? Aquí hay más detalle. Esto nos ayuda más. Va a depender del tipo de crédito que tú tengas. Por ejemplo, miren este cuadro aquí. Les voy a mostrar. No sé si se ve. Miren este cuadro. Siéntense en ese cuadro que está aquí. Entonces, mi calificación va a depender del tipo de crédito. Si yo he tomado un crédito de pequeña empresa, mediana empresa, un crédito de consumo, y si yo pago puntualmente en la fecha que me señala que debo pagar mi cuota, o me atraso máximo 8 días, voy a ser calificado como normal. En el caso de un crédito hipotecario, es decir, si yo adquirí un crédito para comprar una vivienda y pago puntualmente o pago dentro de los 30 días, voy a ser calificado como normal. Pero si me voy atrasando más días, miren, mi calificación en ambos casos va a ir variando hasta llegar a pérdida, ¿no? Entonces, mucho cuidado, amigos. Hemos visto hoy día 7 pasos para salir del sobreendeudamiento. Es importante que manejemos bien nuestras deudas porque, como ya hemos visto, va a afectar nuestra calificación crediticia y, sobre todo, nos va a traer problemas a nuestra salud, a nuestra familia, va a afectar nuestro bienestar, nuestra salud financiera. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Y aquí un poquito este gráfico refleja lo que ya habíamos visto anteriormente, que en el caso de la central de riesgos de la SBS, mi historial crediticio no es que se borre si es que yo pago mis deudas, ¿no? Pero puedo ir mejorando mi calificación. Y aquí tienen un ejemplo, ¿no? Puede ser que esta persona en enero y marzo estuvo pagando puntualmente, pero después de repente tuvo un problema, una emergencia familiar, no pudo, de repente en junio perdió su empleo y ya no pudo pagar
estuvo atrasado julio, agosto, septiembre, ya no pudo pagar hasta enero, pero de pronto nuevamente consiguió un empleo, salió del sobreendeudamiento, ordenó sus finanzas y comenzó a pagar puntualmente. En este caso, todo se va a ver reflejado, ¿no? Entonces, como hemos dicho, uno puede pulir la información que uno tiene en la central de riesgos de la SBS, puede ir mejorándola si uno va cambiando y su comportamiento de pago y va poniéndose al día en el pago de sus deudas. Entonces, si estás sobreendeudado, no te des por vencido. Hemos visto hoy día 7 estrategias para poder salir de sobreendeudamiento. Es importante que tú puedas poner en orden tus finanzas y vamos a ir recordando esas 7 estrategias que hemos visto. Tenemos algunos minutos para preguntas y también les dejo el teléfono de consultas gratuitas, nuestra línea gratuita de la SBS, por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta ya más personal o tiene una duda particular. Recuerden que también en nuestra página web, les voy a dejar ahorita el enlace, ustedes pueden consultar de forma gratuita su reporte crediticio, su reporte de deudas. El teléfono es el 0800-108-40, ¿sí? Y aquí les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ingresar y bajar su reporte de deudas. Y también tenemos un sistema de alerta crediticia. Cada vez que tú adquieres un crédito, puede ser comunicado a través de un correo electrónico y así puedes estar atento si es que alguien de manera fraudulenta toma un crédito a tu nombre. Aquí les estoy dejando en el chat el sistema el enlace, perdón, para acceder a este sistema de alertas y también el enlace para el reporte de deudas. Amigos, hemos llegado al final de esta charla. No quiero irme sin antes decirte ánimo. Hemos visto que si es posible salir del sobreendeudamiento, es importante que tú puedas, número 1, identificar cuál es tu situación actual. ¿Recuerdan el test que vimos al inicio? Esta autotest, autoevaluación para diagnosticarte. Vuélvelo a hacer en tranquilidad, identifica si estás en una situación de sobreendeudamiento y mira y haz un plan para salir de ello. Vimos que entonces el primer paso, la primera recomendación es identificar si estamos sobreendeudados, cómo es la situación actual. El segundo paso que hemos visto es controlar nuestros gastos. Hemos dicho que es importante hacer una lista de nuestros ingresos y gastos, elaborar un presupuesto, identificar cómo está nuestro presupuesto y si estamos sobreendeudados en especial, identificar qué gastos voy a reducir, ¿no? ¿Qué gastos voy a dejar de hacer para poder asignar ese dinero al pago de mis deudas? Recuerden, la tercera estrategia era aumentar mis ingresos. Tengo que aumentar mis ingresos para poder salir del sobreendeudamiento. Y dijimos que ese hobby que tú tienes actualmente, observa en tu alrededor qué negocio puedes emprender o qué puedes empezar a vender en las noches, de repente en la puerta de tu casa. Amigos, no hay ningún trabajo decente que nos deba avergonzar. Número 4, hemos dicho que debemos conocer y evaluar todas nuestras deudas, que debemos hacer una lista de las deudas que tenemos, cuál es el monto, cuál es el día de pago que tenemos esa deuda para poder salir del sobreendeudamiento. Y la estrategia número 5, hemos dicho que tenemos que acudir a la entidad financiera, tenemos que tomar acción, no basta con decir estoy sobreendeudado, ahorcado y no hago nada. Hemos hablado que tenemos la opción de reprogramar o refinanciar nuestra deuda. Dijimos que podemos reprogramarla si estamos al día en el pago de la cuota de nuestra deuda, pero ya previmos un impasse en este mes, podemos ir a la entidad financiera. Y si aún estamos atrasados, no hay problema, podemos ir y negociar la refinanciación de nuestra deuda. Dijimos que eso era importante. Y el paso 6, dijimos que era importante priorizar el pago de nuestras deudas. Si tienes un ingreso extra, no pienses en cómo gastarlo de otra forma, ¿no? Sino ese dinero destínalo al pago de tu deuda. Y el paso número 7, dimos la estrategia de la bola de nieve. Dijimos que comienzas a pagar esas deudas chiquititas y una vez que pagues la deuda pequeña, con ese dinero que te va a quedar como excedente, empiezas a pagar la mediana y la más grande. Entonces, no te desanimes, por favor, comienza a ordenar tus finanzas, comienza desde ahora, sigue las recomendaciones que hemos dado ahora
Y si tienes alguna consulta, tenemos un par de minutos para las consultas, puedes dejarlas por el chat. ¿Sí? No sé si hay alguna consulta, Alejandra, en el chat o en la... No hay ninguna, Janet, así que creo que ya damos por terminada la sesión de hoy día. Gracias por conectarte, gracias por la charla y gracias a todos también por conectarse el día de hoy. Y espero que esta charla les haya servido a todos de los consejos de Janet Sotelo. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, nos Gracias vemos. Hasta chicos, luego. hasta la próxima.